Ya vamos a empezar a grabar. Ya, lo cierto es que como le dije a la gente que recién empezó, el profe Guido me dijo, bueno, como mírate estos ejercicios, así que vamos a hacer los ejercicios que el profe Guido me recomendó, ¿vale? Ya, ¿en qué consiste este ejercicio? Lo cierto es que ustedes son como administradores, o ustedes hacen un estudio en el centro de impresión de la universidad. Lo cierto es que le llegan dos tipos de trabajo, ¿cachai? Trabajos de la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Bellas Artes. Lo cierto es que estos trabajos como que eh, pueden tener como muchos documentos adentro, ¿cachai? Como que puede ser un trabajo con un solo documento, con una sola tarea que hacer, puede ser un trabajo con dos, o con tres, o con cuatro documentos. Lo cierto es que tenéis ciertas probabilidades asociadas a que existan estos documentos, ¿cachai? Que son estas probabilidades que están aquí. Estas probabilidades que están aquí. Así como que llega un trabajo, ¿cachai? Con cierta tasa, y puede ser con un 10% de probabilidad un documento, con un 40% de probabilidad dos documentos y así, ¿cachai? Vale, dicho esto y teniendo esto en cuenta, se nos dice que los documentos entre sí son independientes y adicionalmente estos dos procesos como de estos dos tipos de trabajo, el de Facultad de Ingeniería y Facultad de Artes, también son independientes, ¿cachai? También se nos dice, y esto es súper importante, que los trabajos de la Facultad de Ingeniería están distribuidos exponencial 10 trabajos por hora. Y los de artes se distribuyen exponencial, es un no, sí, 15 trabajos por hora. Ya, y ahora me quiero detener un poquitito. Puta, para los que han estudiado un poquitito, yo creo que ya se dieron cuenta, y a mí me pasaba harto cuando di un ramo que veíamos esta weá, que se hablaba mucho de los tiempos y también se hablaba de los procesos de conteo. Vale, lo cierto es que los tiempos se distribuyen exponencial y los procesos de conteo se distribuyen Poisson, ¿vale? Entonces quiero que tengamos esta wea súper en cuenta y súper al ojo, porque de algún modo u otro estos tiempos se vienen exponencial y como que alimentan un proceso de conteo, pero lo cierto es que la esperanza de los tiempos es distinta a la esperanza de el proceso de conteo, ¿cachai? También con la varianza y todo. Entonces creo que estemos un poquitito aguja y que estemos como, ¿cómo se llama? Como atentos a esto. Bueno, lo cierto es que en el enunciado ya se nos dice más o menos como cuáles son las tasas de esos procesos de conteo que están asociados a los trabajos, ¿vale? Pero lo vamos a ver en un ratito. Lo cierto es que nos preguntan, la primera pregunta nos dice que si es que durante la primera hora de funcionamiento, y esto es súper importante, si durante la primera hora de funcionamiento del centro no ha llegado documentos desde la Facultad de Ingeniería ni en la Facultad de Artes, ¿cuál es la probabilidad que lleguen dos trabajos de la Facultad de Artes en los siguientes 30 minutos? Ya. Y lo cierto es que esta pregunta que vamos a resolver, o estas tres, cuatro preguntas que vamos a resolver, son súper teóricas y vienen un poquitito a reforzar como los conceptos y las propiedades, ¿vale? Hago hincapié en que si es que tienen alguna duda, no duden en interrumpirme, o en llegar en el micrófono y listo. ¿Vale? Ok, entonces vamos primero con la primera pregunta. Vale, lo cierto es que la primera pregunta, de algún modo u otro, nos da a entender que necesitamos analizar el proceso de conteo, de algún modo u otro, de estos dos tipos de trabajo, ¿no es cierto? De algún modo, la Facultad de Ingeniería van llegando trabajos, y la Facultad de Artes también hace que lleguen trabajos al lugar de impresión. Entonces, de algún modo otro nos interesa contar, porque queremos saber cuál es la probabilidad de que lleguen dos trabajos, nos interesa contar de algún modo otro los trabajos que llegan al centro de impresión, ya sea de ingeniería o sea de arte, ¿no es cierto? Entonces, básicamente una buena variable en este contexto a crear son variables de conteo, ¿vale? Que son las variables que vieron con el profe Guido. Ok, lo cierto es que yo voy a definir para este caso dos variables de conteo, ¿vale? La primera variable de conteo, x, va a corresponder a qué cosa. Lo cierto es que va a corresponder al número de trabajos. Voy a copiar esto acá para hacerlo fácil al tiro, como para no quedar feo los gatos. Ya, lo cierto es que en la X yo le voy a poner, por ejemplo, el número de trabajos de la ingeniería, desde la FIC. Sí, número de trabajos desde la FIC, desde la Facultad de Ingeniería, que llegan en cierto intervalo de tiempo.
y voy a poner I, de algún modo u otro, al número de trabajos de la FAL, de la Facultad de Artes, de que llegan en cierto intervalo de tiempo ST. Debería ser HK, esta wea. ¿Vale? Entonces, básicamente, ¿qué estamos haciendo? Estamos definiendo unas variables que de algún modo u otro nos permiten contabilizar cuántos trabajos llegan al lugar de impresión. ¿Vale? Lo cierto es que para Poisson en general siempre vamos a tener que generar dos tipos de variables. Siempre nos van a preguntar o el tiempo de llegada o la cantidad de trabajos que llegan. ¿Vale? Como mini papeo. Nunca nos van a preguntar, papeo es como... Aquí en la web, ¿cómo le dicen algo? Por ejemplo, paréntesis, voy a pausar la grabación. Ok, siguiendo el paréntesis. Aquí, Johnny, como papel. Vale, siguiendo con la grabación, básicamente como papeo o como pauteo, como que básicamente lo tengan claro en general, siempre van a pedir esas dos cosas como es que siempre van a pedir esas dos weas, ¿cachai? Como variables, o perdón, siempre van a utilizar esos dos tipos de variables para el proceso de paso. Y lo cierto es que yo aquí elegí una notita para este problema, de que básicamente es súper importante tener en cuenta que estas variables que definí aquí arribita son variables de conteo, por lo que sí o sí se van a distribuir Poisson lambda t. Lo cierto es que este t de algún modo u otro va a representar como la ventana de tiempo de cada una de estas variables, ¿cachai? En el caso de XST, creo que lo coloqué abajo. Johnny, ahí es donde multiplicamos como el flujo por la cantidad de horas totales. El flujo, ¿cómo flujo? O sea, no sé, porque por ¿El ejemplo, lambda por el tiempo? sí, por la cantidad de horas totales que nos dan. Sí, no. Como que de algún modo otro acá depende mucho de la ventana horaria, ¿cachai? Yo creo que estáis hablando de la esperanza, porque la esperanza, si es que no me equivoco, es lambda t. Puede ser. Pero calma, avancemos y me decís como si es que es lo que menciono. ¿Te parece? Pero no te entendí, bueno. Ya, sí, perfecto. Ya vale. Lo cierto es que estas dos variables se van a distribuir Poisson lambda t. En el caso, por ejemplo, de la variable x, se va a distribuir de algún otro Poisson lambda t menos s, ¿no es cierto? Y este es para x, y para y, de algún otro se va a distribuir Poisson lambda k menos h. Súper importante. ¿Cachai? ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo la probabilidad va a estar dada por un proceso de Poisson que depende de algún modo de la cantidad de clientes que van llegando por hora, perdón, la cantidad de trabajos que van llegando por hora y adicionalmente de la ventana horaria asociada. Dicho esto, creamos, como que en general este es el proceso mental que tienen que hacer, después como que la web empieza a salir solita, ¿cachai? Una vez que identificamos las variables como asociadas al problema, o lo que nos va a ayudar de algún modo a resolverlo, vamos a tener que ver la distribución de las variables, ¿cachai? Lo cierto es que al ser unas variables de conteo, se distribuyen, se distribuyen Poisson lambda t. Y lo cierto es que para la variable st, ¿vale? De algún modo u otro, sabemos que lambda es igual a 10 trabajos por hora. ¿Por qué? ¿Cómo sabemos esto? Lo cierto es que el enunciado lo dice, ¿no es cierto? El enunciado nos dice que X, que es el número de trabajos de la Facultad de Ingeniería que llegan al centro de trabajo, de algún modo u otro se distribuyen a 10 trabajos por hora. ¿Cachai? Entonces, de algún modo otro aquí logramos obtener el lambda asociado a los trabajos que llegan. Recordemos que los lambdas de algún modo otro representan la frecuencia con la que llegan a la, ¿cómo se llama? Con la que llegan al centro de trabajo, en este caso. Y adicionalmente obtenemos el lambda de los trabajos que son de la Facultad de Arte, ¿vale? Que corresponde de algún modo otro a 15 o lambda igual a 15 trabajos por hora, ¿vale? Dicho esto, encontramos de algún modo otro como la distribución de cada una de las variables que definimos arriba. Para la variable que modela los trabajos de la Facultad de Ingeniería, sabemos de que el lambda corresponde a 10 trabajos por hora, entonces de algún modo la variable se distribuye Poisson lambda, que en este caso es 10, por la ventana horaria asociada a la variable que nosotros le damos, ¿vale? Y lo mismo para i. Sabemos que i tiene un lambda asociado a 15, ¿vale? Por lo que se distribuye Poisson lambda, que es 15, por la ventana horaria que viene entre i, que es k-h, que puede ser cualquier ventana horaria, ¿vale? Eso es súper básico y es lo que vimos al principio. ¿Alguna duda hasta ahora? ¿Como para quemarla? ¿O si no seguimos? ¿No? ¿Sí? ¿Están muy perdidos? ¿Vamos bien? Todo bien. Vale, bacán. Sí, todo bien. Bacán. Entonces vamos a resolver el problema, ¿vale?
Bueno, lo cierto es que el problema nos dice lo siguiente, y ojo con lo que se nos dice. Nos dice, si durante la primera hora de funcionamiento en el del... chucha. Si durante la primera hora de funcionamiento del centro no han llegado documentos desde la FIC, de la Facultad de Ingeniería, ni de la Facultad de Artes, ¿cuál es la probabilidad que lleguen dos trabajos de la Facultad de Artes en los siguientes 30 minutos? Entonces, cuando lo resolvamos, ya tenemos las variables definidas de conteo que algún otro nos permiten modelar esta weá, ¿cachai? Y sabemos que no han llegado trabajos en la primera hora, por lo que no han llegado trabajos ni desde la... Chucha, se me movió esta weá. No han llegado trabajos ni de la Facultad de Ingeniería, ni tampoco han llegado trabajos de la Facultad de Arte, ¿no es cierto? Esto, de algún modo, ¿cómo lo podemos modelar? Lo cierto es que los podemos modelar de la siguiente manera. De algún modo podemos modelarlo diciendo que la suma, entre comillas, de los trabajos que llegan de ingeniería en la primera hora, más la suma de los trabajos que llegan de Facultad de Artes en la primera hora, sí o sí tiene que ser igual a cero, ¿no es cierto? Vale. ¿Por qué? Porque acuérdense que las distribuciones de... ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Estas weas de algún modo son como variables aleatorias. Y las variables aleatorias no pueden ser negativas. ¿Cachai? Entonces, por eso, como que una manera práctica de modelarlo así. Dicho esto, y teniendo en cuenta lo siguiente, de algún modo otro, esto acá es una propiedad que llegué a la chanté, pero esta es la propiedad de crecimiento estacionario, si es que no me equivoco. Claro, que algún modo otro, o lo simplifique, mejor dicho, de básicamente el centro de trabajo, si es que no me acuerdo, si es que no recuerdo mal, perdón, empieza a trabajar a las 8 de la mañana. Por aquí lo tiene que decir. Sí, empieza a trabajar a las 8 de la mañana y termina a las 6 de la tarde. Entonces, de algún modo otro, esto es lo mismo que decir de que la cantidad de trabajos que llegan desde la hora cero, que son las 8 de la mañana, hasta la primera hora, que son las 9 de la mañana, ¿vale? Más la cantidad de trabajos de la Facultad de Artes que llegan desde la hora cero, que son las 8 hasta la hora uno, tiene que ser cero, ¿vale? Entonces, de algún modo otro nos piden lo siguiente. Nos piden la probabilidad de que lleguen dos trabajos, ¿vale? De la Facultad de Artes en la siguiente media hora, o sea, de las 9 hasta las 9 y media, ¿vale? Dado que, de algún modo otro, yo sé que no llegó ningún trabajo desde las 8 hasta las 9, indistintamente sea la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Artes, ¿no es cierto? Y bueno, lo cierto es que esto es prácticamente una manera más simple de volver a escribir la cuestión. Pues. Se dan cuenta hasta la probabilidad de que llegue dos trabajos de la Facultad de Artes desde la primera hora hasta la primera hora y media. Se dan cuenta que algún otro como que discreticé, de, chucha, no me acuerdo la palabra. Eh, dis- des- chucha, siempre se me confunde esa palabra. Pero algún otro como que simplifiqué. Escritiré. No, discretizar, discreticé, no importa. Pero la cosa es que algún otro como que simplifique la weá y empecé a darle etiqueta a las horas como por hora completada, ¿cachai? De algún modo otro estoy diciendo, como yo discreticé, sí creo que está bien, como de algún modo otro hice que las 9 se transformaran en la hora uno, de algún modo otro las 10 va a ser la hora 2, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la hora que se encuentra entre medio acá? Es la 1.5. Entonces, básicamente esto de acá es lo mismo que tenemos arriba. Estoy diciendo que estoy buscando la probabilidad de que lleguen dos trabajos, porque esto es un proceso de conteo, ¿vale? Entre la primera hora, que son las 9, y la primera hora y media, que son las 9 y media, para los trabajos de arte, dado que de algún otro para la primera hora completa, o sea, desde las 8 hasta las 9, no llegó ninguno. Y ahora quiero que tengamos en cuenta ciertas propiedades. Y lo cierto es que para este problema tenemos que tener en cuenta y a mí te prometo que cuando yo daba este ramo, esta weá siempre se me olvidaba. Como que decía, oh, empecé a calcular la probabilidad de acá y allá, y siempre se me olvidaba la propiedad de pérdida de memoria, weón. ¿Cachai? Ok, ¿qué nos dice la propiedad de pérdida de memoria? En términos súper simples es que no nos importa el pasado. ¿Cachai? En este caso, o en el dibujito que el profe Guido hizo, y yo a veces veo los videos que el Guido sube, de algún otro si se dan cuenta como si quiero saber la probabilidad de que pase algún suceso en esta ventana y tengo otro suceso en esta ventana,
¿cachai? Por supuesto pensando que t avance hacia ese lado, ¿cachai? Eh, lo cierto es que de algún modo esta probabilidad que se encuentra acá no afecta a la probabilidad que se encuentra enfrente. En términos más simples, es decir, de que el pasado no afecta al futuro en el proceso de ecuación en este caso. ¿Cachai? Cuando obviamente estoy hablando, y esto grábenselo en la cabeza, cuando estoy hablando como de conjuntos disjuntos, ¿cachai? Como Es que, como por ejemplo, independientes, como dice el claro, principio del ejercicio. claro, como independiente. No, 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 no. En el caso de la pérdida en la memoria, va asociada a cuando tenéis intervalos de tiempo disjuntos, ¿cachai? Me refiero a esto. Por ejemplo, supongamos que tenéis. Ah, cuando me dan 0 a 1 y me preguntan por 1 a 2. Claro, claro, Y, claro, claro, claro. ¿Por qué? Por sería ejemplo, justo si me dan claro, de 0 a 1 y me preguntan de 0,5 a 1. claro, en la pérdida Ya. de memoria de algún modo otro aplica acá, no sé, como acá y acá. De algún modo otro lo que pasa acá no se ve afectado por lo que pasa acá. Pero, caso contrario, si es que pasara algo así, por ejemplo, si tuviese esta probabilidad acá y me pidieran esa que está acá, de algún modo otro ya no puedo utilizar pérdida de memoria porque, claro, hay un conjunto acá entre medio dando vueltas, ¿cachai? Entonces eso es súper importante. ¿Se acuerdan que hay como que el profe hizo un truco de algún modo otro de como ver todos los casos posibles? Que no sé, pues que pase cierta cosa en la primera ventanita, luego que pase una cosa entre medio, luego que pase otra cosa, como esa suma de probabilidades que se pegó. Si no se acuerdan, peguenle una revisada, pero eso, lo cierto es que la pérdida de memoria nos sirve cuando los conjuntos son como disjuntos, ¿cachai? En este caso, es el caso. De algún modo otro, el conjunto de ahora de las 8 hasta las 9 está como, ¿cómo se llama? Separada o independiente de lo que pasa de las 9 hasta las 9 y media. ¿Qué es lo que pasa? Lo cierto es que la propiedad de pérdida de memoria, si se dan cuenta acá, de algún modo otro, hace que todo lo del pasado se elimine y simplemente pase a pasar como lo del presente. ¿Cachai? Y dicho esto, y teniendo en cuenta esto, de algún modo otro, esta probabilidad que queríamos calcular arribita, de ahí puse, ojo, intervalos disjuntos, esta probabilidad que queríamos calcular arribita, que algún modo otro era la probabilidad de que las 9 hasta las 9 y media lleguen dos personas, dado que en la primera hora llegaron cero. ¿Qué es lo que pasa con la propiedad de la pérdida de memoria? Lo cierto es que no nos deja de interesar el pasado y simplemente se transforma en una probabilidad desde las 9 hasta las 9 y media. ¿Vale? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Le metí mucho chamullo, ¿no? No sé. Oh, claro. Bacán. Entonces, básicamente, cachamos que al ser intervalos disjuntos, lo del pasado con lo del presente, vale, la probabilidad o las cosas que están en el pasado se eliminan y quedo con esta probabilidad chiquitita que realmente es solamente la probabilidad de que lleguen dos personas desde las 9 hasta las 9 y media. Pero ojo, que lleguen dos personas de la facultad, o dos trabajos, perdón, de la facultad de arte. Y ahora quiero que recordemos otra cosa. Ok, quiero que recuerden los incrementos estacionarios. ¿Qué me dice esta propiedad que está acá? Lo cierto es que la propiedad que está acá básicamente me dice, ok, estáis contando algún otro cierta variable aleatoria entre un intervalo S y T de manera tal que lleguen n veces algo. Esto va a ser igual de algún otro a lambda menos como el espacio del intervalo de tiempo, ¿cachai? Entonces, de algún modo u otro, si logramos abstraer esto, que está acá, esto es importante, esto es importante y esto es importante. Si de algún modo u otro logramos abstraer esto, lo cierto es que acá vamos a tener que restar 1,5 y 1, ¿no es cierto? Para poder calcular esta probabilidad. Ok, dicho esto, lo cierto es que la propiedad que está aquí arribita que yo les mostré, que es la del incremento estacionario, va a implicar lo siguiente. Va a implicar que para calcular esta probabilidad yo tengo que ocupar esta formulita. ¿Qué es esta fórmula? Lo cierto es que la probabilidad de que lo que suceda entre las 9 y las 9 y media, de algún modo otro, depende de solamente la ventana horaria o de la longitud de esta ventana horaria, ¿cachai? Como que es cuático y es súper fuerte pensarlo, porque de algún modo otro, la probabilidad, por ejemplo, de que pase desde la hora 2 o lo que pase desde las 2 hasta las 2.5 sea igual a 2, de algún modo tiene la misma probabilidad que esto. ¿Y el por qué? Es porque realmente como que los crecimientos van como por etapas. Es un poco extraño, pero es súper cuático, ¿cachai? Como que si te lo preguntáis es como intuitivamente, eh,
Es como que loco pensar de que lo que pase en el futuro, de algún modo otro, como que puede ser igual a lo que está pasando ahora, ¿cachai? Y como que intuitivamente uno pensaría que no, como que no dejo pensar, por ejemplo, en un restaurante, ok, como que mucha gente vino a pedir, o no, como por ejemplo, si estáis esperando alguna locomoción, como colectiva o un bus, como han pasado muchos buses, entonces quizás pasen menos después, ¿cachai? Pero lo cierto es que Poisson no nos dice eso, nos dice, bueno, la probabilidad de que pase es la misma. Y directamente cuántas horas han pasado. Esa wea es heavy. Bueno, ya me voy a dejar en la hora. Johnny, una consulta, eso quizá se podría explicar como que la probabilidad es la misma para cierto tipo de intervalo. Claro, 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 claro. Pero ojo que estamos calculando la probabilidad como sin saber algo cierto de... No, miento, miento, miento. Sí, sí, tenés razón. Tenés completamente razón. ¿Cachai? Eso. Sí, tenéis razón, completamente. Ya, pues, entonces, ¿cómo calculamos esta wea? Lo cierto es que ocupamos la formulita. Lo cierto es que esta cuestión que está acá va a ser T, esta cuestión que está acá va a ser S y esta cuestión que está acá va a ser N. ¿Cuál es la probabilidad? Lo cierto es que la probabilidad de que lleguen dos personas, perdón, que lleguen dos trabajos de la Facultad de Artes entre las 9 y las 9 y media es de lambda. Este lambda va a estar asociado al proceso I, que es el de la Facultad de Artes, que era 15, si no me equivoco. ¿Por qué cosa? Por 1,5 menos 1 dividido en n factorial, que es 2 factorial, por Euler menos lambda, que es menos 15, por 1,5 menos 1. ¿Sí? Johnny, te faltó elevar el 1,5 menos 1 a 2. Chucha, chucha, verdad, verdad. Tenéis toda la razón. Gracias. Dicho esto, básicamente usted mete en esta web la calculadora. Yo tengo una TI, una Texas, ¿cómo se llama esta web? Una Texas Instruments, no sé si las conocen, pero son maravillosas. No sé en qué año de ingeniería están, pero yo se las recomiendo. Meten esta web a la calculadora y les da una probabilidad de 0,015. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Lo cierto es que, ok, de algún modo las conclusiones que podemos sacar de este ejercicio es que lo que pasa en las 9 y media, desde las 9 a las 9 y media, no depende de lo que pasó desde las 8 hasta las 9. Y adicionalmente, la probabilidad de que vengan dos personas de la Facultad de Artes eh, entre las 9 y las 9 y media, para este caso, es de un 1%, casi un 2%. ¿Sí? Y listo, se acabó la A. ¿Alguna duda hasta ahora? Para pasar a la B. Estos ya son más cortitos, estos son más fáciles. Yo quería solamente como aportar de que es 1 a 1,5 porque en un momento nos dijeron que eran 30 minutos después y cambiamos el valor que quedaba en horas, como para no confundir a los demás compañeros de que el tiempo tiene que quedar siempre en el mismo, como a la misma línea. Ah, claro, sí, 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 sí. ¿Y qué condoría me pegué yo? Como para... No, era para aportar. Ah, ya, vale. Gracias. Pensé que ya me había pegado una condoría. No, Gracias. es que donde uno dice S, T, y uno dice 1 y 1,5, ¿por qué será? Ah, ya, 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 sí, para los que están viendo la grabación. Ese 1 y 1,5 representa la primera hora que son las 9 y ese 1,5 representa las 9 y media. Gracias, Connie. ¿Connie? O Maya, no sé qué es lo... Pero bueno, Mayra. bueno, Mayra, perdón. Ya, pues, démosle y vamos con la B. Pues. ¿Qué nos preguntan en la B? Vamos a ver al toque que nos preguntan en la B. La B nos dice, ¿cuál es la probabilidad de que el primer trabajo del día se reciba de la FIC? Ah, ya. Básicamente me están diciendo como cuál es la probabilidad que llegue un trabajo de la Facultad de Ingeniería. Eso. Básicamente me están preguntando cuál es la probabilidad de que llegue un trabajo de ingeniería primero. Tal cual. Entonces, bueno, básicamente aquí hay otra propiedad, si se dan cuenta como que Poisson es como ir identificando, ir como deshuesando de algún modo otro las cosas, o ir pelando, no sé, si hay amigos vegetarianos. Entonces, ¿qué se nos pide para esta cuestión? Se nos pide básicamente la probabilidad de que llegue un trabajo antes de otro, ¿no es cierto? Se nos dice que primero queremos saber cuál es la probabilidad de que llegue primero un trabajo de ingeniería, y antes que llegue un trabajo de artes. Para esto, en general, se ocupa una cuestión que se llama carrera exponencial, que creo que el profe le dedicó un par de líneas en el PDF. ¿Vale? Pero lo cierto
es que para hacer carreras exponenciales no se ocupan procesos de conteo, sino se ocupan los tiempos de llegada de las variables. ¿Cachai? Eso es súper importante grabárselo en la cabeza. Ok, y este también es como pauteado, papeado, no tengo idea cómo le dicen. Pero básicamente cada vez que se nos pregunten que algo llega antes que otra cosa, son carreras exponenciales y se utilizan los tiempos de llegada, ¿vale? Entonces para esto yo he definido dos variables que en este caso son variables de tiempo, que también son variables aleatorias, ojo. ¿Y por qué son variables aleatorias? Porque se distribuyen acorde a alguna distribución de probabilidad, ¿vale? En este caso definí la variable que se llama tiempo T1, y que significa el tiempo de llegada al trabajo 1. Ojo que este trabajo 1 va a estar dado por la FIC, que es la Facultad de Ingeniería, y definir la variable T2, que significa el tiempo de llegada al trabajo 2, que va a estar dado por los trabajos de la FAC, no creo que sea FAC, de la FAC. Vale. Y lo cierto es que los tiempos de llegada de variables exponenciales se distribuyen, en este caso, exponenciales lambda. ¿Qué quiere decir esto? Que de algún modo otro, la función de probabilidad es la función de probabilidad exponencial, ¿vale? Que tiene como parámetro lambda, que es esta frecuencia que se nos dice, ¿vale? En otras palabras, este ejercicio se nos dice que queremos saber la probabilidad de algún otro de que el tiempo o de llegada de del tiempo de llegada del trabajo 1, que es la FIC, sea menor que el tiempo de llegada de la FAL. ¿Por qué? Porque esto de algún otro va a implicar que llegue primero el trabajo de la Facultad de Ingeniería que el de la Facultad de Artes, ¿no es cierto? Dicho esto, quiero que recordemos lo siguiente que se encuentra en el PDF, la carrera exponenciales. Si se dan cuenta, es lo que estábamos buscando, ¿cachai? De algún modo u otro, si es que tenemos dos variables de tiempo, distribuida exponencial cada una, y son independientes, ¿qué es el caso? ¿Por qué? Porque los procesos de que lleguen, y eso lo decía en el enunciado, los procesos que lleguen, los procesos de llegada o los trabajos de algún otro de la FIC y la FAL, de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Arte, son independientes. Entonces la condición que está arriba es check, se cumple, ¿cachai? Y adicionalmente nos piden lo siguiente, si se dan cuenta, esto que está acá, chuta, esto que está acá. De algún otro nos están diciendo, o el enunciado nos dice, ok, si queréis calcular la probabilidad de que primero llegue un cierto trabajo 1 antes que cierto trabajo 2, ¿cómo lo calculáis esta probabilidad? Chuta, también acá. Lo cierto es que con la formulita que está acá, si se cuenta la formulita es el lambda que de algún modo otro distribuye el primer trabajo, dividido en la suma de ambos lambda, ¿vale? Dicho esto, y teniendo esto en cuenta, básicamente aquí queremos sacar la probabilidad de que primero llegue la FIC antes que la Facultad de Artes, o el trabajo de Facultad de Artes. Dicho esto, tenemos esta probabilidad y cómo la desglosamos, lo cierto es que va a ser el lambda o la tasa o la frecuencia asociada a... Acá le voy a poner, de nuevo, aquí le voy a poner FIC y aquí le voy a poner FAL. Voy a tener la tasa asociada a la Facultad de Ingeniería o a los trabajos de la Facultad de Ingeniería dividido en la suma de ambos dos. Entonces acá creo que tengamos un pequeño paréntesis. Ok, sabemos de que el tiempo de llegada de los trabajos de la ingeniería se distribuye exponencial lambda 1. ¿Cuánto es lambda 1? Y si es que no me equivoco era 10. Sí, es 10 y el otro es 15. Entonces, si nos damos cuenta, acá. Si nos damos cuenta, algún otro, el tiempo de llegada de los trabajos de ingeniería se distribuye en exponencial con lambda 10 y esto es trabajos por hora. Y en los tiempos de llegada de la Facultad de Arte se distribuyen con 15 trabajos por hora. Dicho esto, y teniendo en cuenta, simplemente tenemos que reemplazar en la formulita, ¿vale? Y tenemos la probabilidad que es 0,4. O sea, de algún modo u otro, la probabilidad de que llegue un trabajo de ingeniería antes de que un trabajo de artes es de 0,4. Y este resultado tiene lógica. Entonces, detengámonos a pensar un poco. Aquí está. Vale, lo cierto es que pensemos un poquitito, pues, ¿cachai? Esto que si se dan cuenta, si queremos sacar el caso contrario, y aquí se los pregunté, el caso contrario sería lo mismo que colocar esto que está acá.
El caso contrario es lo mismo o calcula. Básicamente este caso contrario que es que ¿cuál es la probabilidad de que llegue antes el trabajo de artes que el de ingeniería? Es lo mismo que hacer 1 menos la probabilidad de que llegue el de ingeniería antes que el de artes, que es lo mismo que calculamos. Pero siento que esto tiene probabilidad 0,6, ¿no es cierto? Ok, detengámonos a pensar un poquitito. ¿Cuál es la tasa de los trabajos de ingeniería? Es 10. ¿Y cuál es la tasa de los trabajos de artes? Es 15. ¿Qué frecuencia es mayor? Lo cierto es que es la del trabajo número 2, ¿no es cierto? ¿Qué va a significar eso? Que en menos tiempo, o no, claro, podría ser, o en la misma cantidad de tiempo, mejor dicho, llega mayor cantidad de trabajos, ¿cachai? Entonces, algún otro como que la probabilidad de que llegue trabajos del tipo arte o de la facultad de arte es mucho mayor porque como, como la tasa sigue siendo mucho mayor, ¿cachai? Eso, entonces como que quiero que estén bien agujas cuando den la prueba y se lleguen a comprar estos resultados un poquitito, ¿cachai? Porque es súper fácil calcular la weá, no sé qué, y no sé, pues supongamos que les he dado 0,6, ¿cachai? Así, no sé, se equivocan, a mí me pasó un par de veces, como que decía, ok, T1 y colocaba el lambda del proceso 2 y abajo sumaba y me queda la cagada. Entonces deténganse a pensar un ratito, no sean como yo, por favor. Y, y deténganse a pensar en las tasas, ¿cachai? Ok, ¿tiene sentido este resultado? Sí. ¿Por qué? Porque claramente la tasa del proceso 2 es mucho mayor, o no es mucho mayor, pero un tanto mayor que el del proceso 1. Entonces es normal de que el proceso 1 tenga menor probabilidad que el inverso, porque tiene menor tasa. ¿Sí? Eso nomás. ¿Alguna duda con esta pregunta, con la B? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Algún dedito o algo, por favor? Gracias. Todo bien, todo bien, todo bien. Vale, vale. La Mayra pasó a decir todo bien en voz, luego todo ok y era ok. Vamos. Vamos con la C. La C que dice. ¿Qué nos dice? La C nos dice, ¿cuánto es el tiempo esperado para recibir el primer trabajo que contiene 3 documentos? ¿Cuánto es el tiempo esperado para recibir el primer trabajo que contiene 3? Ah, ya, ok, ya me acordé. Ya. Lo cierto es que en esta cuestión vamos a tener que empezar a aplicar como propiedades de las exponenciales o de los procesos de conteo y toda la cuestión. ¿Vale? Ok. Lo cierto es que para la C nos dicen, ok, nos preguntan de algún modo por el tiempo esperado, ¿no es cierto? Ojo, ¿qué dice la pregunta? Acá. Dice, ¿cuánto es el tiempo esperado para recibir el primer trabajo que contiene 3 documentos? Y quiero que se graben en la cabeza que de algún modo el tiempo esperado es distinto. Ah, no, el tiempo esperado es distinto a un proceso de conteo. ¿Por qué? Porque se distribuyen de manera no distinta, ¿sí o no? Acordémonos que el proceso de conteo es Poisson, el proceso de, o los tiempos, las variables de tiempo esperado, o de tiempo, mejor dicho, son exponenciales. Adicionalmente nos preguntan por el tiempo esperado en recibir 3 documentos. Y en el enunciado de algún modo u otro, se nos dice que los documentos son distintos a los trabajos. ¿Por qué? Porque los trabajos pueden contener con cierto porcentaje o cierta probabilidad cierta cantidad de documentos. ¿Vale? Lo cierto es que para esta pregunta no nos importa el tipo de trabajo. ¿Vale? Si nos damos cuenta acá, la pregunta que nos dice, vuelvo a recargar, ¿cuánto es el tiempo esperado para recibir el primer trabajo que contiene 3 documentos? No nos importa qué trabajo, por favor, ¿vale? Lo cierto es que como no importa qué tipo de trabajo, sabemos que X, el proceso de llegada de los trabajos de la Facultad de Ingeniería y los procesos de llegada de trabajo de la Facultad de Artes son independientes y además se distribuyen Poisson, por lo que de algún otro, para como modelar o como retratar este no nos importa qué tipo de trabajo, debemos aplicar una propiedad que es la agregación. ¿Qué significa la agregación? Que de algún modo u otro, como que puedo achoclonar todos los procesos que suceden en un lugar y los puedo ver como de manera más grande, ¿cachai? Y lo entretenido de esta cuestión es que existen como formulitas como para pasar desde los procesos chicos que componen a esta cuestión más grande a los procesos más grandes y viceversa, ¿cachai? Entonces esta weá es bien entretenida y es súper útil, porque eventualmente, no sé, supongamos lo siguiente.
ustedes tienen un mini market, ¿cachai? Y cachan que algún otro los tiempos de llegada de las órdenes de, no sé, de los refrigerados se distribuyen Poisson a cierta tasa. O sea, no sé, llegan cada 10 días. Ya llegan cada 10 días, llegan 10 cada día. Ahí tenía una frecuencia, tenía la frecuencia. Después tenéis los congelados, ¿cachai? No, ya dije los congelados. Los alimentos perecibles, ya llegan con tasa 5 cada día. Ok, tenéis dos procesos de Poisson por separado. Por cierto es que después, no sé, pues te interesa saber y te da la posibilidad, por ejemplo, de meter todas las cuestiones en el mismo camión. ¿Cómo así eso? Lo cierto es que, por ejemplo, podéis sacar el proceso de Poisson para todo el negocio desde fuera, ¿cachai? Como que tenéis que calcular un Poisson para los refrigerados y un Poisson para, ¿qué dije? ¿Con alimentos perecibles? No me acuerdo, ¿cachai? No tenéis que sacar esos dos Poissones, sino podéis meterlo todo en un mismo saco y podéis decir, ok, ya que me traéis un solo camión, tráemelo de esta manera, a este ritmo, ¿cachai? Y toda la cuestión. Entonces, súper interesante y súper entretenido, una propiedad súper interesante. Ok, dejando toda esa paja que les acabo de decir, sabemos que algún otro podemos calcular o podemos obtener o utilizar la propiedad de agregación que me permite modelar esta cuestión de que no me importa cuál es el tipo de trabajo que necesito. Si no necesito algún otro que llegue a algún trabajo con 3 documentos. Recordemos la propiedad de agregación, se la dejo ahí para que le echen un ojo después. Por eso es que la propiedad de agregación me dice, ok, si tenéis dos procesos de conteo, acá, aquí está, voy acá. Si tenéis dos procesos de conteo, NA y NB, de hecho pueden ser 3, pueden ser 4, pueden ser N procesos de conteos. Como que igual échenle un ojo o intenten hacer esta hueá con un proceso más. Como que me puedo oler que le metan 3 o 4 procesos que tengan que agregar, bueno. Como que no sé, si se los cagaron así en la primera prueba, puede que pase. Como que eso, intenten ir un poquito más allá de lo que estamos viendo, ¿cachai? Yo me lo puedo leer, al menos, así como, puede pasar, ¿por qué no? Porque las propiedades son las mismas, y eso. Por lo cierto es que la agregación consiste en tener 2 o más procesos de conteo que se distribuyen Poisson y que son independientes, como sale ahí destacado, con cierta cantidad de tasas que es como algo inherente a cada uno de estos procesos. Entonces, de algún modo otro, la agregación o meter todo en una bolsa y verlo desde más arriba consiste en sumar estos 2 procesos de Poisson y que a su vez consiste en sumar las 2 tasas. ¿Cachai? Entonces, de algún modo, tener el proceso grande que incluye estos 2 procesos chiquitos es nada más ni nada menos que sumar las tasas y obtener un proceso de Poisson con esa tasa gigante. ¿Sí? Vamos a verlo al tiro y vamos a cachar qué. Ok, lo cierto es que nos interesa analizar los trabajos que tienen 3 documentos, ¿no es cierto? No nos interesa si es que de algún otro son del tipo 1, que estos trabajos son los de la Facultad de Ingeniería, o del tipo 2, que son de la Facultad de Artes. ¿Vale? Ok, ¿cómo hacemos esta agregación? Lo cierto es que yo voy a tener una tasa que de algún otro representa los trabajos que llegan al centro. ¿Vale? No me interesa si es que son trabajo 1 o son trabajo 2. ¿Cómo calculo esta tasa? Lo cierto es que esta tasa de algún modo u otro va a ser calculada, tengo pegada de algún modo u otro, esta tasa va a ser calculada sumando las tasas que componen este proceso. Lo cierto es que este centro simplemente tiene 2 tipos de proceso de Poisson, ¿cachai? Tiene el proceso de llegada o cantidad de trabajos de la Facultad de Ingeniería que tiene y cantidad de trabajos que llegan de la Facultad de Artes. Entonces, de algún otro, obtener el proceso completo de toda esta cuestión consiste en sumar las 2 tasas. ¿Cómo sumamos las 2 tasas? Llegar y sumar. ¿Cuál es la tasa del primer proceso? O de que los trabajos provengan de la Facultad de Ingeniería. Esa tasa acá era 15. ¿Y cuál es la tasa de que los trabajos lleguen desde la Facultad de Artes? Lo cierto es que esa tasa es 10. Llego y sumo y obtengo que la tasa de algún otro del centro de impresión total es de 25. Entonces, de algún otro, hacer esta agregación consiste en obtener otro proceso de conteo, pero con una tasa, si se dan cuenta, mucho más grande que esta de tasa 25. ¿Cachai? Entonces, de algún otro, si es que yo defino una variable, no sé, n o c, que de algún otro represente la cantidad de trabajos, no me importa si es de FIC, si es de la Facultad de Ingeniería o la Facultad FAL, es un Poisson distribuido con lambda 25 y con cierto intervalo de tiempo. Ok, pero lo cierto es que sabemos que el 30% de los trabajos contienen 3 documentos. ¿Vale? Ahora agregamos de algún modo, juntamos todo en el mismo saco y ahora vamos a tener que desagregar.
Recordemos la propiedad de desagregación. ¿Quién dice que está acá? Resulta que la desagregación de algún modo u otro consiste en un proceso n, que es un proceso de conteo de Poisson a tasa lambda, ¿vale? Y que tiene como mini escenario, ¿cachai? En este caso el profe colocó dos posibles escenarios, de que con cierta probabilidad P pase algo chico, que no sé, que cierto cliente sea el tipo A, con cierta probabilidad 1 menos P que pase otra cosa, que es un proceso más chico. De algún modo este proceso N como que contiene procesitos más chicos, ¿cachai? No sé, el procesito de A y B. Lo cierto es que esta weá puede funcionar para también n cantidad de probabilidades, ¿cachai? Puede haber un proceso C, puede haber un proceso D y así sucesivamente, obviamente con ciertas probabilidades también. Entonces, de algún modo u otro, obtenemos el proceso más chiquitito multiplicando la tasa que teníamos por la probabilidad de que ocurra ese proceso. En este caso, de algún modo u otro, y creo que se lo vuelan, tenemos, claro, tenemos el proceso de Poisson de los trabajos, ¿cachai? Todos los trabajos que llegan, ya sea de la FIC o de la FAL, y de algún modo u otro tenemos con cierta probabilidad procesos según cantidad de documentos, ¿cachai? Entonces, obteniendo la tasa gigante de trabajos que llegan, podemos de algún modo con desagregación obtener la tasa de los documentos o de los trabajos que llegan con cierta cantidad de documentos, ¿cachai? Eso es. De algún modo u otro, ¿qué es lo que hicimos o qué es lo que vamos a hacer? Vamos a juntar las tasas, como esto no los dan, ¿cachai? De algún modo es como las tasas o los procesos de conteo desde la Facultad de Ingeniería y de la Facultad de Artes, los metemos todo en el mismo saco y obtenemos la cantidad de trabajos que nos llegan al centro, no nos importa cuál es. Y a su vez vamos a desagregar para obtener como los procesos de conteo de los documentos. O sea, ahora no estamos discriminando por trabajos que vienen de la Facultad de Ingeniería o de documentos que vienen de la Facultad de Artes, sino vamos a empezar a como discriminar por trabajos que tienen 1, 2, 3 o 4 documentos. No nos importa saber si son de ingeniería o son de artes. Dicho eso, y teniendo eso en cuenta, o eso en la mente, cachemos bien qué es lo que hacemos, ¿cachai? Ok, sabemos que de algún modo otro podemos transformar en mini procesos si conocemos la probabilidad de que sucedan estas cuestiones. Entonces, de algún modo u otro, la tasa de que lleguen los trabajos que tienen 3 documentos va a estar dado por el lambda de que lleguen trabajos al centro de trabajo, indistintamente sea de ingeniería o de artes, por la probabilidad de que lleguen 3 documentos. ¿Cómo eso? Lo cierto es que la tasa de que lleguen los trabajos al centro de trabajo es de 25. Esto recordemos indistintamente si son de ingeniería o de artes, si no es como todo en junto. Y a su vez conocemos la probabilidad por el enunciado de que esos trabajos que llegan, indistintamente cuáles sean, sean de 3 documentos. Entonces, por la propiedad de desagregación, multiplicamos la tasa por la probabilidad que eso sea y obtenemos la tasa del proceso desagregado. ¿Esta tasa cuánto es? Es 7,5. ¿Vale? De algún modo, la tasa 7,5 es la tasa con que se distribuye. Eso lo voy a anotar. Eso fue. Se me había olvidado. Es la tasa con que se distribuye, creo, ¿sí? O no con W, creo que es con B, no es con B larga. No, todavía no sé. Vale, es la tasa con que se distribuye los trabajos con 3 documentos. Esa web es súper importante, ¿cachai? Entonces, de algún modo u otro, agregando y desagregando, logramos obtener la tasa con que se distribuyen los trabajos con 3 documentos. No nos importa saber si es que son de la FIC o de la FAL, de la Facultad de Ingeniería o de la Facultad de Artes, ¿vale? Y dicho esto, básicamente queremos, y esto quiero que lo tengan presente aquí arribita, nos preguntaban por qué cosa, por el tiempo esperado, ¿no es cierto?
Entonces, de algún modo necesitamos obtener la componente de tiempo de este proceso. ¿Cómo hacemos eso? Lo cierto es que tenemos que definir de algún modo el tiempo de llegada de los trabajos con 3 documentos. Estos tiempos de llegada se distribuyen exponencial con tasa 7,5. Este es lambda de 3 docs igual. ¿Vale? Con tasa 7,5. Si se dan cuenta acá tengo, ¿cómo se llama? El tiempo en que lleguen, o el tiempo de llegada de 3 documentos, indistintamente cuáles sean, se distribuye exponencial 7,5. ¿Por qué? Porque es tiempo, no es proceso de conteo. Entonces volvemos a hacer recapitular, y nos preguntan por la esperanza de tiempo del proceso de tiempo de que lleguen 3 documentos. Y para eso quiero que recordemos lo siguiente. La propiedad sea una variable aleatoria que modela el tiempo de llegada de cierto proceso. En este caso, los tiempos de llegada se distribuyen exponencial lambda, ¿no es cierto? Y la esperanza de este tiempo es 1 dividido en lambda. Entonces, la esperanza de este proceso de tiempo en que lleguen 3 documentos es nada más ni nada menos que ir 1 en el lambda de que obtuvimos, que es 7,5, es 1 dividido en 7,5, es tomar un decimal y eso traducción decimal me dan 8 minutos. Y se acabó la C. ¿Cómo estamos con eso? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Hay dudas? ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? Igual siento que estuvo así como ultra atagoso. Pero ustedes díganme. Vale, bacán. La Connie, no sé si se puede decir Connie, Constanza. ¿Todo bien? ¿Alguien más que me respondan? Como para cachar que estamos bien. Está todo bien, Johnny. Bacán, bueno. Entonces vamos con la D. ¿Qué nos dice la D? Ya. Hoy día vamos a terminar con el ejercicio 1. El ejercicio 2 yo lo grabo más ratito. Y estamos, porque el ejercicio 2 bueno, realmente no es tan más distinto a lo que estamos haciendo ahora. Igual se les recomiendo que lo vean, pero porque tiene como un ejercicio distinto, si es que no me equivoco, a ver, dame un segundo. Tiene un ejercicio distinto que igual es importante y uno ahí que puta igual lo han visto con el profe, por lo que me acuerdo. Pero puta, no está más que lo vean. Bueno. Ya. Ok, vamos con la D. La D que me pregunta. Lo cierto es que la D me pregunta y me dice si es que llega un total de 6 trabajos en la segunda hora. Es decir, desde las 9 hasta las 10. Sí, desde las 9 hasta las 10. ¿Cuál es la probabilidad de que esos 2 trabajos provengan de la Facultad de Ingeniería? Y ahora no podemos utilizar pérdida de memoria, pues, ¿cachai? ¿Por qué? Porque algún otro me están preguntando como en el mismo intervalo. No me están preguntando por lo que pasó antes, por lo de ahora, ¿no es cierto? Entonces, ok, vamos con la pregunta. Recordemos, si es que llegaron 6 trabajos en la segunda hora, ¿cuál es la probabilidad de que 2 sean de la Facultad de Ingeniería? Algo así era, no me acuerdo, lo vamos a ver el tiro. Ok, lo cierto es que por el enunciado sabemos que de algún modo u otro, como modelar esta cuestión de que 6 trabajos lleguen en la segunda hora va a estar dada por como la suma de algún modo u otro de todos los trabajos que llegan al centro. ¿Cachai? Ya, después vamos a ver un truquito que es con agregación, si es que alguien dice, oye, pero podríamos agregar esta weá, estos 2 procesos en uno, y eso representar todos los procesos que llegan. Así, pero lo vamos a ver en un. Yo lo hice así pues, como para tenerlo más ordenado. ¿Cachai? Ok, lo cierto es que la primera parte que nos dice de que llegan sí o sí 6 trabajos en la segunda hora, o sea, de las 9 hasta las 10 puede ser modelado como la suma de los trabajos que llegan en la segunda hora. ¿Aló? ¿Se me escucha? Dice que tengo conexión inestable. Ya vale, ahora sí. Estoy grabando por si acaso. Gracias por el recuerdo. Para los que están viendo esto en YouTube, me siento como youtuber, así como streameando y poniendo la wea. Se me cayó el internet, así que estamos empezando desde cero. O sea, no desde cero, desde la D. Ya, lo cierto es que en esta cuestión, en este enunciado que nos dicen, si se recuerdan, me dice, llegan 6 trabajos en la segunda hora, ¿cuál es la probabilidad que lleguen 2 trabajos de ingeniería? Eso, si llegan 6 trabajos en la segunda hora, ¿cuál es la probabilidad que todos esos trabajos sean de ingeniería? Eso me pregunta. Lo cierto es que no vamos a poder utilizar en si se me cae el internet, porfa, dígame. Lo cierto es que en esta pregunta no podemos utilizar la pérdida de memoria. ¿El por qué? Es porque algún otro me están preguntando como cosas dentro del mismo intervalo, ¿cachai? Como que no me están preguntando cosas desde el pasado. Entonces, ok, esa propiedad no nos sirve.
Lo que sí nos sirve, y cosas súper útiles a entender, es esta cuestión que tenemos acá, ¿vale? Esta cuestión que está acá, de algún modo otro modela, de algún modo otro modela que sí o sí van a llegar 6 trabajos, pero no sabemos de cuáles entre la segunda hora, o sea, desde las 9 hasta las 10. Pero para los que son más como, o los que son más rápidos, no tengo idea. Lo cierto es que esta cuestión la podía agregar en una sola variable, ¿vale? Como sumando las tasas y todo, que de algún otro como que modele la suma de todos los trabajos que llegan al centro. ¿Por qué? Porque eh, solamente hay 2 trabajos en el centro, que son los de que llegan desde ingeniería o desde arte, ¿no es cierto? Bueno, dicho esto y teniendo esto en cuenta, eh, yo decidí modelar esto así porque es más agradable para la vista y después igual vamos a hacer la agregación como para que quede bacán, y poder calcular la probabilidad y toda la cuestión. Ok, entonces básicamente lo que tenemos aquí arribita es que no me importa saber, o de algún modo, sí o sí la suma entre los trabajos que lleguen de la Facultad de Ingeniería y la Facultad de Artes tiene que ser 6, porque no sabemos cuántos son de cada cual, ¿vale? Y se nos pide algún otro de saber la probabilidad de que 2 de esos trabajos son desde la Facultad de Ingeniería, dado que llegaron 6 indistintamente cuáles son cuáles. ¿Sí? O, dicho de otra manera, de algún modo, eso, dicho de otra manera, simplifique la probabilidad como discretizándola. No, puta, de nuevo la palabra culeada trabándose. O apareciendo en mi vocabulario. Y básicamente, ¿qué es lo que hice? Bueno, dije las 9 son la hora 1, porque parte esta weá desde las 8, y las 10 son la hora 2, ¿no es cierto? Entonces, básicamente es lo mismo, es la probabilidad de que lleguen 2 trabajos desde las 9 hasta las 10, dado que hay 6 trabajos desde las 9 hasta las 10, ya sea desde ingeniería o desde la Facultad de Artes, porque no sabemos cuáles son. Ok, teniendo en cuenta esta probabilidad que está acá, vamos, o cuál es el paso. Lo cierto es que resolver esta probabilidad. ¿Se acuerdan cómo resolver esta probabilidad condicional? Si no se acuerdan, tengo aquí la formulita. Lo cierto es que resolver la probabilidad condicional es lo siguiente. Supongamos que tenemos la probabilidad de A dado B. Esta probabilidad va a ser igual a la probabilidad de que suceda A y B dividido de algún modo otro en la probabilidad de B, en lo que está a la derecha después o en la condición. ¿Vale? Teniendo esto en cuenta, si se dan cuenta, es la probabilidad de A, y lo de B, que es lo de B, dividido en lo de B, que es lo que está acá. Y ahora quiero que nos detengamos un poquitito a analizar bien esta wea. Y dividí en 2 partes la probabilidad. ¿Vale? ¿Qué es lo que hice? Ok, vamos con la primera parte. Lo cierto es que la primera parte que está acá me dice cuál es la probabilidad de que lleguen 2 trabajos desde la Facultad de Ingeniería y que a su vez hayan 6 trabajos indistintamente cuál, ya sea de ingeniería o de artes. Lo cierto es que esta cuestión responde un poquitito como a la lógica, ¿cachai? El por qué la lógica es porque, ok, si yo quiero saber que sí o sí llegan 2 trabajos de ingeniería, ¿vale? De algún modo para que suceda este caso, o claro, para que suceda este caso, ¿qué tiene que pasar? Lo cierto es que sí o sí me interesa que 2 trabajos sean de ingeniería. Esa hueá es inamovible, no pueden ser 3, no puede ser 1. El único caso en que suceda que hayan 6 trabajos en el centro de trabajo, Que conlleva, hayan 4 anivos. claro, conlleva de algún modo otro que hayan 4 o que lleguen 4 trabajos desde la Facultad de Artes. Entonces, básicamente, esta situación que yo planteé acá, que es que lleguen sí o sí 2 de ingeniería, y que lleguen 6 de cualquier tipo, va a implicar de algún modo u otro esta hueá que está acá. Chucha. Va a implicar de algún modo u otro esta hueá que está acá. Que 2 sí o sí lleguen de ingeniería, que es lo que me importa, y adicionalmente que 4 sean de, ¿cómo se llama? De la Facultad de Arte. Lo cierto es que esta weá como que puede sonar súper trucho, pero yo como lo veo, lo cierto es que lo veo como un sistema de ecuaciones. ¿Cachai? Es como tenéis esta ecuación y esta ecuación y lo podéis como despejar, pero esa weá es como bien al peor, no la hagan en la prueba, ni cagando. Pero como que es una manera súper fácil y súper práctica de obtenerlo. ¿Cachai? Por eso, espero que haya quedado claro eso. Y lo cierto es que el denominador que está acá, yo voy a hacer un truquito. ¿Qué trucazo voy a hacer? Lo cierto es que yo no agregué aquí arribita porque quería que quedara hasta claro esta propiedad, ¿cachai?
pero ahora voy a agregar para poder calcular la probabilidad. Lo cierto es que tenemos dos procesos de Poisson, de conteo de Poisson, X e Y, ¿vale? Y estos dos procesos son independientes y además, ojo, grábense en la cabeza, y además están en la misma ventana horaria, ¿cachai? De 1 hasta 2. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Bueno, lo cierto es que voy a agregar estos dos procesos en un proceso que se llame N, que tiene la misma ventana horaria y que consiste en los números de trabajos que llegan al centro de trabajo, ya sean de ingeniería o de arte. ¿Cuánto es la tasa de este proceso? Lo cierto es que la tasa de este proceso es nada más ni nada menos por propiedad de la agregación que la suma de las dos tasas que lo componen. En este caso, ¿cuál es la suma de artes? Es 15 y la suma de ingeniería es de 10. Por ende, la tasa de que llegue cualquier trabajo al centro, indistintamente cuál sea, va a ser de 25. Entonces, esta hueá que está acá puede ser condensada en una sola variable que se llame n en la misma ventana y que se distribuya Poisson lambda S menos T, en este caso es Poisson 25, que es lambda de este proceso, y S menos T de algún otro van a reemplazarse por 2 menos 1. ¿Sí? Entonces, de algún modo, esta probabilidad que teníamos arriba, que era un choclo enorme, era un corcho gigante, se convierte en nada más ni nada menos en la probabilidad de que pase, de que lleguen 2 trabajos de ingeniería y que lleguen 4 trabajos de artes, y adicionalmente la probabilidad de un proceso de Poisson agregado en este caso, n, de manera tal que sean 6. Dicho esto, de algún modo u otro, al ser independientes las probabilidades de llegada o los procesos de llegada de Facultad de Ingeniería y de Facultad de Artes, me va a permitir multiplicarlos. Acuérdense que cuando hay un i entre medio de las probabilidades y son independientes, me permite llegar y multiplicar las hueás, ¿cachai? Entonces básicamente voy a tener la probabilidad de que lleguen 2 trabajos desde la Facultad de Ingeniería entre las 10 y las 9, y adicionalmente, o por la probabilidad de que lleguen 4 trabajos desde las 9 hasta las 10 desde la Facultad de Artes, que adicionalmente la probabilidad en que lleguen cualquier trabajo, indistintamente sea de ingeniería o de artes, que lleguen 6 trabajos, indistintamente sea de ingeniería o de artes, entre las 9 y las 10. Ok, y lo cierto es que tenemos que calcular la probabilidad. ¿Cómo calculamos la probabilidad? Con esta cuestión que tenemos acá, ¿cachai? Lo cierto es que la probabilidad de que lleguen n veces algo va a ser Euler menos lambda t, esta misma hueá que está acá. ¿Cachai? Ok, entonces vamos reconociendo las variables. Lo cierto es que esta variable acá va a ser n, esta variable que está acá va a ser n, esta variable que está acá va a ser un n. Obviamente este es como un n1, n2, n3. Esta hueá que acá va a ser s, este va a ser t, este va a ser s, va a ser t, este va a ser s, va a ser t. ¿Y qué más me falta? Ah, los lambda, y los lambda los conocemos. Ok, entonces básicamente, ¿cómo calculamos esta cuestión? Voy a tirar una línea acá. Ojalá sea negra, por favor. Acá, acá. Entonces vamos con la primera probabilidad que está acá. Calculemos esta primera probabilidad. La probabilidad de que lleguen 2 trabajos en la Facultad de Ingeniería entre las 10 y las 9. Vamos acá. Esto que está acá. Entonces, Euler elevado a menos lambda t. Entonces, esto es Euler elevado a menos. ¿Cuánto es el lambda de la Facultad de Ingeniería? Era 10. Por t 10. es 2 menos 1. 1. ¿Por qué cosa? Por lambda t elevado a n dividido en n. Entonces esto es 10 por 1 dividido en n factorial, que este es 2. Este es elevado y esto elevado a... Creo que pusiste la T y la S al revés, ¿puede ser? ¿O no? Puede ser, sí. Pero, filo, dejémoslo ahí. Borrémoslo nomás. Chucha. Cosas de tonto. Dejemos esta hueá más ordenada porque si no van a retar de aquí se la voy a entera. 10 por 1 dividido en n factorial, que es 2 factorial, y esto elevado a 2. Esa es la primera probabilidad. La segunda probabilidad, ¿cuánto sería? Lo cierto es que es Euler elevado a menos 15 por 1 por 15 por 1 elevado a 4 dividido en 4 factorial. Ese es el n. Y la probabilidad de abajo, ok, y ahora estemos atentos a esta agregación. ¿Cuánto era? Euler elevado a menos ¿qué? A ¿Cuánto es menos lambda de n? 25. Bueno, a menos 25. Y por lo mismo, por Por 1 1, por
por 25. 25 por Sí. 1 Ujú. Por uno. elevado a 6 partido en 6 factorial. Acá. Y ahí tenemos la probabilidad. Esta weá la resuelven, simplifican y obtienen lo siguiente. Y la cierto es que la probabilidad es de 0,3. Cosa importante acá es que sabemos que es probabilidad de 0,3 de que 2 trabajos de los 6 que llegaron sean de la Facultad de Ingeniería. Si es que no me equivoco. Sí, de la Facultad de Ingeniería. Ok, tenemos ¿alguna duda con esa? ¿Vamos bien para calcular la última pregunta e irnos para la casa? ¿Estamos bien? ¿Estamos mal? ¿Vamos atentos? Vamos Démosle activos. acá. Vamos. Vamos con la última. Dice así. Si el costo de documento, deme un segundito. Ok, si el costo por documento es de $100, pongámosle, ¿cuánto es el costo esperado de la opción diaria del centro? Ya, y ahora quiero que estemos vivos al ojo. Vamos a hacer algo un poquito parecido a lo que hicimos arriba. Ya, no, está bien. Ya. Entonces, ok, sabemos que algún otro nos sale 100 por documento, ¿vale? Entonces, de algún otro queremos saber cómo... como que eso, ya, si me voy a guiar por lo que escribe en PDF, como que lo pensé antes. El Juan del pasado me está hablando ahora. De algún modo queremos saber cuánto es el costo diario, que es lo que nos pregunta la pregunta, los que nos preguntan lo que queremos responder, ¿no es cierto? Ok, dicho esto, tenemos que primero saber cuántos trabajos llegan al día, ¿vale? Y eso de algún modo se calcula con la esperanza de trabajos que llegan al día. Y adicionalmente queremos saber como la esperanza como de trabajos de documentos al día. Me explico. Primero queremos saber como cuántos trabajos esperamos que lleguen al día y luego queremos saber cuántos documentos cuántos documentos llegan al día. ¿Y por qué es distinto? Porque sabemos que los trabajos pueden contener 1, 2, 3 o 4 documentos con cierta probabilidad. Entonces, si logramos saber cuántos, veámoslo así, si sé que el 40% de los trabajos contienen un documento, si yo sé básicamente que tengo 100 documentos, en un día, por ejemplo, sé que el 40% de esos 100 debería ser documentos con un solo documento. ¿Cachai? Entonces, básicamente la lógica es la siguiente. Ok, sabemos que nos cuesta cierta plata tener documentos diarios, si es que no me equivoco. Entonces queremos saber cuántos trabajos nos llegan al día y con la probabilidad de que sean ciertos documentos, vamos a ver cuántos trabajos con cierta cantidad de documentos vamos a tener. Vamos al tiro. Lo cierto es que primero queremos saber la esperanza de este proceso de Poisson de trabajos diarios. ¿Cuál es la esperanza de este proceso de Poisson de trabajos diarios? Lo siento, es que es lambda t. ¿Vale? Lo cierto es que para saber los trabajos en el día, debemos calcular debemos saber la esperanza del proceso de conteo n, que este proceso de conteo es como el proceso de Poisson de todos los trabajos en el día, ¿vale? Y la ventana horaria de un día, pues, ¿cachai? Desde las 8 hasta las 6 de la tarde. Lo cierto es que la hora 8 son las 0 y la hora 6 de la tarde o las 18 horas son las 10 de la noche. Perdón, es la hora 10. ¿Cachai? Si empezamos a contar, ok, si las 9 son 1, si las 10 son 2, si las 11 son 3, y así sucesivamente nos vamos a encontrar que las 6 de la tarde son la hora 10. Entonces, básicamente llegamos y aplicamos la formulita, ¿cachai? ¿Por qué? Porque queremos saber la cantidad de trabajos, no importa si son de ingeniería o de artes, que llegan en el día. Por eso ocupamos el proceso de conteo de Poisson de todos los trabajos, indistintamente sean de ingeniería o de arte. Lo cierto es que este trabajo, ¿cómo se distribuía? Se distribuía Poisson con tasa lambda 25. Entonces ocupamos la formulita acá y básicamente queremos saber cuál es la esperanza en que en un día queremos saber cuántos trabajos esperados lleguen en un día. Esto es como multiplicar simplemente la tasa por el tiempo que yo quiero contemplar. Entonces, básicamente, ¿qué es lo que yo hice? Multipliqué la tasa
de el proceso de Poisson de todos los trabajos por la cantidad de horas que se trabajan un día, que son 10 horas. Lo cierto es que si hacemos álgebra se ahorran, pues, ¿cachai? Ahora con una se va y me queda trabajos por día, entonces me da 250 trabajos en un día. Teniendo esto en cuenta, de algún modo otro queremos ahora saber la esperanza de todos los documentos de trabajo. O de... Queremos saber, perdón, queremos saber la esperanza... A ver. Sí. Queremos saber de algún modo otro la esperanza o cuántos trabajos como en promedio, perdón, cuántos documentos como en promedio tiene los trabajos que llegan, ¿cachai? ¿Cómo hacemos esto? Lo cierto es que básicamente multiplicar la probabilidad de que suceda un hecho por la cantidad de documentos que traen los trabajos, ¿cachai? Lo cierto es que con probabilidad 0,1 el trabajo va a traer un documento. Con probabilidad 0,4 el trabajo va a traer 2 documentos. Con probabilidad 0,3 el trabajo va a traer 3 documentos y con probabilidad 0,2 el trabajo va a traer 4 documentos. Calculando esto, vamos a obtener los documentos o la esperanza de documentos que tiene cada trabajo. O sea, en promedio, cada trabajo va a traer 2,6 documentos. Teniendo este numerito en cuenta, ¿qué tenemos que hacer? Ok, sabemos cuánto esperamos tener, o cuántos documentos debería tener cada trabajo, por lo que si es que multiplicamos la cantidad de trabajos al día por la cantidad de documentos por trabajo, obtenemos la cantidad de documentos diarios. ¿Sí? Johnny, y después con la cantidad de documentos diarios, si la dividimos en la cantidad de horas, ¿se puede sacar así como un lambda de documentos ¿Sí? o no? ¿Sí? Ah, ¿Sí? Makes sense. Según yo sí, pero igual podría estar semi sesgado porque estáis pasando desde una esperanza, ¿cachai? Como que la esperanza de algún modo como que condensa esta información, pero como que no tenéis la información como fidedigna. Un poco extraño. ¿Sabes cómo yo calcularía el lambda de documentos? Ya, pero tenemos esta pregunta y lo vemos, ¿te parece? Ya, y lo cierto es que básicamente sabemos que llegan 650 documentos al día, por lo que el costo diario es simplemente multiplicar los 650 por documentos, por los 100 que me sale hacer cada documento. ¿Cuánto en general me cuesta todo? $6.500, por ejemplo, al día. Y ese es realmente el ejercicio de, resolviendo tu duda, yo cómo haría esta tasa. Yo al menos. Así. Así tal cual. Como que obtuvimos la tasa de n, no sé si es lo mismo, puede que es lo mismo, sinceramente, pero agregamos de algún modo todos los trabajos, ¿cachai? Y luego desagregamos claro, luego este 25, es que igual me hace un 25, este es 25 por hora. Claro, es que ¿sabéis qué? Si lo pensáis bien, la tasa de documentos, según yo, es 25. ¿Y el por qué? Es porque, mira, aquí. Acá, calma, voy a pausar el video, voy a pausar la grabación, como para que no...